Buenas tardes. Bueno, en esta clase vamos a ver la parte de aminoácidos y péptidos. En realidad, desde esta clase y en las siguientes, vamos a ver todas las moléculas que tienen importancia biológica. En esta clase y la siguiente vamos a ver aminoácidos, péptidos y proteínas, luego hidratos de carbono, lípidos, y por último, ácidos nucleicos. Con esta explicación van a poder resolver la guía número 9 de aminoácidos y la guía número 10, que es de péptidos. Bueno, no sé si alguna vez habrán escuchado hablar de los aminoácidos. Los aminoácidos son los constituyentes de las proteínas. Pero ahora bien, ¿qué son las proteínas? Como dije anteriormente, las proteínas son un grupo de moléculas de importancia biológica. Son macromoléculas, o sea, son moléculas de un elevado peso molecular, cuyos constituyentes son los aminoácidos. Las proteínas tienen importantes funciones. Tienen funciones estructurales, como por ejemplo el colágeno, la queratina, funciones de transporte, por ejemplo la hemoglobina es la proteína encargada de transportar el oxígeno en nuestro cuerpo. Tienen funciones de defensa, como el caso de los anticuerpos. Muchas hormonas tienen naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón. Muchas proteínas son receptores celulares, otras proteínas en las membranas celulares participan en el intercambio de material entre el interior de la célula y el medio extracelular. Las enzimas, que son catalizadores biológicos, que se encargan de acelerar las reacciones bioquímicas, el 99% de las enzimas son de naturaleza proteica. O sea, vemos que las proteínas tienen importantes funciones fisiológicas. Por eso es el interés de poder estudiarlas. Entonces, como les dije, las proteínas son macromoléculas, son moléculas de elevado peso molecular, cuyos constituyentes son los aminoácidos. Podríamos decir que las proteínas son polímeros. La palabra polímeros, poli, significa muchos, y meros, partes. Entonces, un polímero está constituido por muchas partes, y esas partes, en el caso de las proteínas, son los aminoácidos. Es decir, que los aminoácidos son los bloques, los ladrillos, que forman a las proteínas. Es decir, si nosotros hidrolizamos una proteína, lo que vamos a obtener son los aminoácidos que la constituyen. Entonces, que nos quede bien claro que los aminoácidos son los constituyentes de las proteínas. Son las unidades o bloques constituyentes de las proteínas. Los aminoácidos tienen un carbono, que fíjense que está en color azul, que es al que se lo denomina carbono alfa. Unido a ese carbono alfa tenemos en amarillo, resaltado, un grupo carboxilo. Ustedes se acuerdan que el grupo carboxilo tiene carácter ácido. A su vez, a ese mismo carbono alfa, en verde podemos ver que está unido un grupo amino, una base. Un átomo de hidrógeno también está unido al carbono alfa y una cadena lateral R. Esa cadena lateral que llamamos R es diferente para los 20 aminoácidos que existen. O sea, los 20 aminoácidos que existen se diferencian en esa cadena lateral o grupo R. Y va a ser esa cadena lateral o grupo R el que le va a dar las propiedades que los va a diferenciar a los aminoácidos. O sea, las propiedades de un aminoácido van a depender de ese grupo R.
Entonces, nos tiene que quedar claro que los aminoácidos son compuestos de bajo peso molecular que tienen un carbono alfa al cual está unido un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena lateral que vamos a llamar R, que es diferente para los 20 aminoácidos que existen. Y esa cadena lateral R es quien va a determinar las propiedades de cada aminoácido. Nosotros habíamos visto que el carbono, habíamos visto en la clase pasada que el carbono tenía la capacidad de unirse a otros 4 átomos a través de enlaces covalentes. O sea que las 4 valencias del carbono pueden ser saturadas por átomos iguales o diferentes. Si los 4 sustituyentes del carbono son iguales, la molécula es simétrica y todos los ángulos son iguales. Entonces, si al carbono se le unen 4 átomos iguales, 4 átomos o grupos iguales, estamos en presencia de un carbono simétrico. Pero, si al carbono se le unen 4 sustituyentes diferentes, o sea, 4 átomos o 4 grupos diferentes, ¿qué pasa? Ese carbono ya no es simétrico, sino que se habla de un carbono asimétrico o un carbono quiral. El hecho de que una molécula tenga un carbono asimétrico o carbono quiral o un centro quiral determina que esa molécula va a tener un estereoisómero. Nosotros habíamos hablado en la clase pasada también de los que eran los isómeros. Vimos isómeros cis-trans y vimos isómeros estructurales. Habíamos dicho que en el caso de los isómeros estructurales eran compuestos que tenían la misma fórmula molecular, pero la manera en que los átomos se unían para formar la molécula era diferente. Y por eso tenían propiedades físico-químicas diferentes esos compuestos. En el caso de que en la molécula exista un carbono quiral o un carbono simétrico, va a dar la posibilidad que existan 2 isómeros. ¿Pero en qué se diferencian esos isómeros? Se van a diferenciar en la disposición espacial de los átomos en el espacio. Es decir, que una molécula tenga un carbono quiral o un centro quiral va a permitir que existan estos isómeros o estereoisómeros. Isómeros ópticos o estereoisómeros. ¿En qué se diferencian? En la disposición espacial de los átomos, o sea, cómo se disponen los átomos en el espacio. Y las 2 moléculas son imágenes especulares, es decir, son imágenes especulares no superponibles. Es como que si nosotros pondríamos nuestra mano en un espejo. Esos son los estereoisómeros o isómeros ópticos, o antípodas ópticas. Es decir, son imágenes, por así decirlo, especulares, no superponibles. La mayoría de los isómeros ópticos tienen, las mismas propiedades físico-químicas, lo único en lo que van a variar es en la desviación del plano de la luz polarizada. En eso van a variar y es lo que vamos a ver a continuación. De los 20 aminoácidos que existen, solo uno no tiene carbono quiral, que es la glicina, porque la glicina tiene como grupo R un hidrógeno, entonces no tiene los 4 sustituyentes diferentes. Pero el resto de los aminoácidos, el carbono alfa es un centro quiral para el resto de los aminoácidos. Y por lo tanto,
son ópticamente activos. Entonces dijimos que los estereoisómeros o isómeros ópticos tienen las mismas propiedades físico-químicas, pero la desviación de la luz polarizada es diferente. Y vamos a explicar por qué. En realidad, si uno, por ejemplo, tiene una solución de un compuesto ópticamente activo, cuando digo ópticamente activo me refiero a que tiene un carbono chiral. Se le hace incidir un haz de luz polarizada, esto es en un polarímetro, se lo hace en un aparato que se llama polarímetro. O sea, sobre una solución que tiene un compuesto ópticamente activo, se hace incidir un haz de luz polarizada. Entonces, lo que se determina es la desviación el sentido lo que se determina es el sentido de giro de ese haz de luz polarizada. Si la desviación de ese haz se produce hacia la izquierda, el compuesto es levógiro o levorotatorio. Y se le, adelante del nombre, se le coloca el signo menos. Por el contrario, si se desvía del plano de la luz polarizada hacia la derecha, se dice que ese compuesto es dextrógiro o dextrorotatorio. Y adelante del nombre se le coloca el signo más. Por ejemplo, fíjense, vamos al caso más simple, que es el caso de la alanina. La alanina tiene unido el carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo, un hidrógeno, y como grupo R tiene un grupo metilo. Fíjense que al lado de la alanina es como que la molécula, por así decirlo, se estaría mirando en el espejo. Entonces, ahí podemos ver que estos isómeros ópticos o estereoisómeros son imágenes especulares, es decir, son imágenes especulares no superponibles. Y en eso difieren. Los isómeros ópticos difieren en cómo se ordenan esos átomos en el espacio. Lo mismo pueden, para darse cuenta, ver cómo se disponen esos átomos en las manos, ¿no? Cómo sería si la molécula estaría en nuestras manos. Los dos isómeros, los que tendríamos uno en una mano y uno en otra. De eso se habla de isómeros ópticos o estereoisómeros. Pero por otro lado, además del signo menos y el signo más que va delante del nombre del aminoácido y tiene que ver con el sentido de desviación del plano de la luz polarizada, delante del nombre se indica la letra L o la letra D. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene que ver con la orientación del grupo amino. Fíjense que los D-aminoácidos tienen el grupo amino orientado a la derecha del carbono alfa. Y por el contrario, los L-aminoácidos tienen ese grupo amino a la izquierda. Esa denominación D o L no tiene nada que ver con el sentido de desviación de la luz polarizada. O sea, es diferente. Lo que me indica D o L es si el grupo amino está orientado hacia la derecha o hacia la izquierda del carbono alfa. Y el signo más o menos me va a indicar el sentido de desviación de la luz polarizada. Acá tenemos como ejemplo la D menos alanina y la L más alanina. Pero existe la D más alanina y la L menos alanina. O sea, existen, o sea, no tiene nada que ver el sentido de desviación de la luz polarizada con que un compuesto sea D o L. Cuando nos referimos a si es D o L, nos referimos a si está el grupo amino a la derecha o a la izquierda del carbono alfa. Y el positivo o negativo nos indica el sentido de desviación de la luz polarizada. Todos los aminoácidos que forman parte de las proteínas
tienen la conformación L, o sea, el grupo amino está orientado hacia la izquierda. De todo esto lo que les tiene que quedar en claro es que cuando un carbono tiene los 4 sustituyentes diferentes, estamos hablando de un carbono quiral, un carbono asimétrico o un carbono o un centro quiral. ¿Qué determina que una molécula tenga un centro quiral? Que sea ópticamente activa, es decir, que va a producir una desviación de la luz polarizada. Y va a haber dos estereoisómeros o dos isómeros ópticos. Esas moléculas en lo que varían es en la orientación de los átomos en el espacio. Y entre ellas son imágenes especulares, es decir, son imágenes especulares no superponibles, que tienen las mismas propiedades físicas y químicas, que lo único que difieren es en el sentido de desviación de la luz polarizada. Fíjense, otra cosa que acuérdense que la denotación DOL es para indicar la orientación del grupo amino, si está a la derecha o a la izquierda del carbono alfa, y que nos indica el sentido de desviación de la luz polarizada es si es más o menos. Bueno, los aminoácidos se clasifican en diferentes grupos según la cadena lateral que tengan. Fíjense, por un lado tenemos los que tienen cadena lateral alifática no polares. Y ahí tenemos la glicina, que tiene un amino, la alanina, que tiene un grupo metilo, como R, la metionina, tenemos la isoleucina, que tiene una cadenita alifática, la leucina, etc. Por otro lado, tenemos los que tienen una cadena lateral alifática polar sin carga. Fíjense que polar, por el grupo oxidrilo, por ejemplo, en la serina, el grupo sulfidrilo de la cisteína. En la treonina también tenemos un grupo oxidrilo. Tenemos la asparragina también en ese grupo, la glutamina. Y tenemos los que tienen la cadena lateral con carga. Y estos son los que van a tener mayor importancia en el resto. Fíjense, tenemos aminoácidos básicos que tienen un grupo amino adicional. O sea, los aminoácidos básicos van a tener un grupo amino adicional que va a estar en la cadena R. La lisina, la arginina y la histidina son ejemplos. Por el contrario, los aminoácidos ácidos van a tener un grupo carboxilo adicional que se va a encontrar en la cadena lateral R. O sea, los aminoácidos básicos tienen un grupo amino adicional y los básicos tienen un grupo carboxilo adicional. Después tenemos los que tienen una cadena lateral aromática, fíjense que tienen un grupo aromático, de allá cuando veíamos el benceno, esos grupos aromáticos, como la tirosina, el triptófano, la fenilalanina, son ejemplos. Pero lo más importante, y los que siempre vemos, son la glicina, alanina, serina, y obviamente, y muy importante, es saber que los aminoácidos básicos tienen un grupo amino adicional y los básicos un grupo carboxilo adicional. Ya vamos a ver por qué esa importancia. Nosotros vimos que unido al carbono alfa, tenemos un grupo ácido, un grupo carboxilo y un grupo básico, un grupo amina. O sea, tenemos un grupo carboxilo de carácter ácido, por lo tanto ese grupo carboxilo tiene la capacidad de liberar protones, y tenemos un grupo amino. Ese grupo amino tiene la capacidad de base,
es básico, es decir, tiene la capacidad de tomar protones y ven y se convierte en el ion amonio. Entonces, el carboxilo, que tiene carácter ácido, libera protones, y el amino, que tiene carácter básico, por el contrario, toma protones del medio. Entonces, en la misma molécula hay un grupo ácido y un grupo básico. Por eso se dice que los aminoácidos son sustancias anfóteras. Pueden actuar como ácido o como base. ¿Por qué este grupo amino tiene la capacidad de tomar protones? ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que el nitrógeno tenía 5 electrones en su último nivel de energía. Y ahí lo vemos unido a los hidrógenos. Pero le queda un par de electrones desapareados. Entonces, ese par de electrones desapareados es que quien le va a permitir tomar protones. Gracias a ese par de electrones desapareados, el nitrógeno puede captar protones del medio. Estos grupos, carboxilo y amino, no están así como los vimos en los ejemplos anteriores, sino que están ionizados. Y eso va a depender del pH del medio. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a partir de un aminoácido neutro, como por ejemplo la alanina. La alanina habíamos dicho que tenía un carbono alfa, al cual estaba unido un grupo carboxilo, un grupo amino. Como R tiene un grupo metilo y tiene el hidrógeno. Estoy observando el compuesto del medio, o sea, el segundo compuesto. Fíjense, en esa molécula, sobre la misma molécula, tenemos una carga positiva en el amonio y una carga negativa en el carboxilo. Entonces, la carga neta de esa molécula es 0. Y a esa especie se le da el nombre de suiterión o ion bipolar. ¿Cuándo va a existir ese suiterión? ¿Cuándo existe ese suiterión o ion bipolar? Ese suiterión o ion bipolar existe a un pH que vamos a denominar punto isoeléctrico. O sea, en el punto isoeléctrico, que es un pH o pH isoeléctrico, el aminoácido va a tener una carga neta igual a 0. Si nosotros nos vamos a un pH más ácido, o sea, estamos mirando el primer compuesto, el de la izquierda. Si nos movemos a un pH más ácido, ¿qué pasa? En el medio en un pH ácido, hay gran cantidad de protones, en una elevada concentración de protones en el medio. Entonces, esos protones que están en el medio, que están cargados positivamente, se van a unir al grupo carboxilo, que está cargado negativamente. Y fíjense que ahí el amonio, la carga neta del aminoácido, es igual a +1. Entonces, el aminoácido se comporta como un catión. Por el contrario, si nosotros nos vamos al último compuesto, el compuesto de la derecha, vemos que ese compuesto está cargado negativamente. ¿Y por qué está cargado negativamente? Porque estamos en un pH alcalino, un pH donde hay un medio donde la concentración de oxidrilos es alta. Entonces, ¿qué pasa? Los protones que están unidos al amonio, ahora miremos el segundo compuesto, esos protones que están unidos al grupo amonio, se van con los oxidrilos que están en el medio y forman agua. Entonces, por eso, el único que va a quedar cargado es el carboxilo, que va a cargado negativamente, con una carga -1. Entonces,
¿Qué queremos decir con todo esto? Que la carga del aminoácido, cómo esté cargado el aminoácido, va a depender del pH del medio. En el punto isoeléctrico, el aminoácido va a estar cargado, va a tener una carga neta igual a 0. Y ahí es cuando a ese ion bipolar lo llamamos zwitterion. Pero, ¿qué pasa si nos vamos a un pH más bajo, a un pH ácido? ¿Qué pasa? A un pH ácido hay una gran concentración de protones, entonces el ion carboxilato capta esos protones y ahí el aminoácido se convierte en un catión, es decir, tiene carga positiva. Por el contrario, si nos vamos a un medio donde la concentración de oxidrilos es alta, el pH es alto, ¿qué pasa? Los grupos amonio, el grupo amonio va a ceder un protón y ese protón se va a ir con los oxidrilos para formar agua. Y el aminoácido va a quedar cargado negativamente. Entonces se va a convertir en un anión. Lo que nos tiene que quedar claro de todo esto es que el punto isoeléctrico es un valor de pH. Se llama punto isoeléctrico, pH isoeléctrico. Y es el valor de pH en el cual el aminoácido tiene carga neta igual a 0. Si nosotros vamos variando el pH, nos movemos a un pH más ácido o más básico, los grupos se van a ionizar. Entonces, si nos vamos a un pH ácido, el aminoácido va a estar cargado positivamente. Y si nos vamos a un pH muy básico, el aminoácido va a estar cargado negativamente. Fíjense, ¿cómo se calcula ese punto isoeléctrico? Fíjense que tenemos acá los pK, es decir, las constantes de ionización del grupo carboxilo, que es 2,35, el pK1, que es 2,35, corresponde a la ionización del grupo carboxilo. Y el pK2, que es el 987, corresponde a la ionización del grupo amino. Entonces, para calcular el punto isoeléctrico, se calcula la media de ambos pK. La media de ambos pK es el punto isoeléctrico. Fíjense, el pK1 era 2,35, el pK2 era 9,87, lo que se hizo fue sacar la media o el promedio, y nos da que el punto isoeléctrico es 6,11. Entonces, a un pH 6,11, la carga neta de ese aminoácido alanina es igual a 0. Siempre para sacar el punto isoeléctrico, lo que tenemos que tener en cuenta son los pK que están a ambos lados del zwitterion o ion bipolar. Con las constantes que están a ambos lados del zwitterion o ion bipolar, se calcula el punto isoeléctrico de ese aminoácido. Fíjense, si tenemos un aminoácido ácido, que habíamos dicho que los aminoácidos ácidos tenían un carboxilo adicional, fíjense, el segundo compuesto es el zwitterion, el que tiene carga neta igual a 0. Si nosotros nos movemos para la derecha, lo que vamos viendo es que va a ir, aumenta la concentración de oxidrilos en el medio, o sea, nos vamos a un pH más básico. El primero que pierde el oxidrilo en vez del grupo amino es el carboxilo adicional. Y después, recién libera el protón el grupo amino. O sea, primero pierde un protón el carboxilo adicional y después el grupo amino.
Y si nos vamos a un pH ácido, fíjense que es el primer compuesto, ahí el ion carboxilato toma un protón y ahí el aminoácido está cargado positivamente. Fíjense que si nos movemos a pH básicos, el primero que pierde un protón es el carboxilo de la cadena lateral R, y ahí el aminoácido tiene carga neta -1, y después cuando pierde el hidrógeno, el ion amonio, la carga neta del aminoácido es -2. Entonces lo mismo, siempre a pH ácido los aminoácidos van a estar cargados positivamente y a pH muy básicos van a estar cargados negativamente. Y el número de cargas va a depender del pH y también va a depender de la cadena lateral R que tenga. En estos casos que tenemos un grupo adicional que se ioniza, fíjense que para calcular el punto isoeléctrico, tomamos los pK que están a ambos lados del suiterión o ion bipolar. 1,99 más 3,90, por ejemplo, dividido 2. Y lo mismo con si tenemos un aminoácido básico, como por ejemplo la lisina. Ahí también, para calcular el punto isoeléctrico, se toman en cuenta los pK que están a ambos lados del suiterión o ion bipolar. Fíjense que tenemos el caso también de la histidina, que es un aminoácido básico. La histidina se caracteriza porque tiene un grupo que se llama grupo imidazol. Y ese grupo imidazol tiene la capacidad de tomar protones. Entonces, fíjense, el primero que se ioniza es el carboxilo, el grupo carboxilo unido al carbono alfa. Posteriormente, se ioniza, pierde un protón, se pierde el protón unido al grupo imidazol. Y por último, pierde un protón el grupo amonio, que está unido al carbono alfa. Ese es el caso de la histidina, que tiene importancia fisiológica. Cómo se van ionizando los diferentes grupos. ¿Y eso a qué se debe? A esas constantes de ionización que ya vamos a ver. Un aminoácido especial es la cisteína. La cisteína es un aminoácido que tiene en el grupo R un grupo sulfidrilo. Ese grupo sulfidrilo tiene la capacidad de oxidarse, y cuando se oxidan dos grupos oxidrilos de dos cisteínas, se forma una unión covalente, que se llama puente disulfuro. Y es muy importante entender esto y que lo sepan, porque cuando veamos las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas, vamos a ver que la estructura terciaria y cuaternaria se mantiene gracias a estos puentes disulfuro. Pero en realidad lo que sucede es que los grupos sulfidrilos se oxidan y se produce la formación de un enlace covalente entre los dos átomos de azufre, que se le da la denominación de puente disulfuro. Fíjense, acá tenemos como el orden en el que se van a ionizar los diferentes grupos. Fíjense, acá les da el valor de pK. Mientras menor sea el pK, más fácil libera protones. Es decir, mientras menor sea el pK, más fácil va a liberar protones.
Entonces, el pK en realidad nos está indicando qué tan fuerte o débil es el ácido. A mayor pK, menor va a ser la fuerza con la que va a liberar protones. Y fíjense, el que tiene mayor pK es el grupo carboxilo unido al carbono alfa. Después le sigue el grupo carboxilo adicional, después el grupo amino de la histidina, el grupo amino unido al carbono alfa, y por último, el grupo amino del carbono de la cadena lateral R. Fíjense, si nosotros vamos al caso de la histidina, de acuerdo a esos pK, fíjense quién libera protones más fácil. Primero lo hace el carboxilo unido al grupo R, después el amino de la histidina, y por último el amonio, el amonio unido al carbono alfa. Fíjense en el caso de la lisina, partamos del suiterión, que tiene carga neta 0. Fíjense que el que libera protones, el que acaba de liberar protones, va a ser el amino. Pero en el caso del ácido aspartico, cuando nos movemos hacia un pH más básico, en el caso del tercer compuesto, fíjense, ¿quién primero cede los hidrógenos? Primero lo hace el grupo carboxilo adicional y después cede los protones el ion amonio unido al carbono alfa. Y eso se debe a los pK, a las constantes de ionización de esos grupos. Es decir, mientras menor sea el pK, más fácil va a liberar los protones en un determinado grupo. Bueno, eso sería la parte correspondiente a péptidos, a aminoácidos, perdón. Ahora vamos a ver péptidos. En realidad, nosotros dijimos que los aminoácidos eran los bloques o los ladrillos que formaban las proteínas. Bueno, ahora bien, esos ladrillos o bloques se tienen que unir para formar una proteína. Entonces, los aminoácidos se van a unir entre sí a través de los grupos aminos y carboxilo. Es decir, en la unión peptídica está involucrado el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del aminoácido adyacente. Si ustedes se acuerdan de la clase de química orgánica, nosotros vimos que la reacción entre un ácido carboxílico y una amina daba por resultado la formación de una amida. Entonces, en el enlace peptídico, en el cual está involucrado el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, es un enlace amida. O sea, el enlace peptídico, la unión peptídica, es un enlace, del tipo amida, y se da con pérdida de agua. O sea, es la reacción entre un carboxilo de un aminoácido y un amino del otro aminoácido con pérdida de agua. Y esa unión es del tipo amida. Y es una unión rígida, muy rígida. Fíjense en el dibujo cómo está bien esquematizado el carboxilo del aminoácido 1 con el amino del aminoácido 2, la formación de ese enlace amida, que es el enlace peptídico. O sea, cuando le pregunten de qué tipo es el enlace peptídico, es un enlace amida y es un enlace muy fuerte. Por ejemplo, acá fíjense, se unen para formar un dipéptido la lisina y el ácido aspartico, y se forma un dipéptido. Fíjense bien la unión amida, la unión peptídica remarcada. Acá tenemos el ejemplo de un hexapéptido. Fíjense bien cómo se marcan
los enlaces peptídicos, o sea, la unión peptídica donde está involucrada el carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del aminoácido adyacente. Fíjense, siempre que formemos un péptido, nos tiene que quedar un enlace amino terminal y un enlace carboxilo terminal. Siempre que se forme un dipéptido, tenemos que tener en cuenta eso. Un enlace amino terminal y un enlace carboxilo terminal. Fíjense cómo se nombran. Se nombran con el nombre, la raíz del nombre del aminoácido, pero con la terminación il. Por ejemplo, acá el primero es serina. Serina es seril. Se toma la raíz del nombre y se le agrega la terminación il. Aspartil, tirosil, glisil, alanil, cisteína. Pero siempre remarcar de esto que la unión peptídica es una unión amida, está involucrado el carboxilo de un aminoácido y el amino del aminoácido adyacente. Y siempre que se forme un péptido nos tiene que quedar un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Bueno, y los péptidos también se ionizan de la misma manera que vimos los aminoácidos libres, pero ya los grupos que están implicados en la unión peptídica, ese carboxilo y ese amino implicado en la unión peptídica, ya no se van a ionizar. Fíjense, acá tenemos el dipéptido, que es un zwitterión. Fíjense, en este dipéptido está formado por un aminoácido básico y un aminoácido ácido. Fíjense, acá tenemos la carga neta igual a 0, el zwitterión. Si nosotros, eso sería su punto isoeléctrico. Ahora, si nosotros nos vamos a un pH más bajo, fíjense, si nos vamos a un pH más ácido, fíjense quién está tomando protones. El que toma protones en este caso es el grupo carboxilo adicional. Y después, por último, toma protones el grupo, y ahí la carga neta del aminoácido es más 1. Estoy viendo la parte de arriba, el esquema 1. Después, o sea, partimos del zwitterión. Vemos que el zwitterión, la carga neta es igual a 0. Fíjense que están ionizados, los grupos que están ionizados. Tenemos dos grupos amino, el amino terminal, el amino del grupo R, el carboxilo terminal y el carboxilo del grupo R. Si nos vamos para arriba, fíjense, nos vamos a un medio ácido. Hay muchos protones y se une en un primer momento al carboxilato de la cadena lateral R. Y en un segundo paso se une un protón al carboxilato al carboxilato unido al carbono alfa. Por el contrario, si ahora nos vamos al caso 3, si nos vamos a un medio más básico, fíjense qué pasa. En ese caso, ¿quién pierde un protón primero? Primero lo pierde el carboxilo, el amino terminal, y después lo pierde el amino de la cadena lateral R. O sea, como ionizamos los péptidos y los aminoácidos, también podemos ionizar los péptidos. Entonces, que nos tiene que quedar claro, tanto para aminoácidos como para péptidos, es que el punto isoeléctrico es el pH en la cual la carga neta del aminoácido es igual a 0.
Si nos movemos a un pH menor que el punto isoeléctrico, es decir, a un pH ácido, el aminoácido va a estar cargado positivamente. Y si los movemos a un pH mayor que el punto isoeléctrico, alcalino, un pH alcalino, el aminoácido va a estar cargado positivamente. Hablamos de péptidos. Cuando cuando tenemos en una cadena polipeptídica más de 50 aminoácidos, ya estamos hablando de una proteína. O sea, cuando mayor a una cadena polipeptídica con un número mayor de 50 aminoácidos, se habla de proteína. A menor hablamos de péptidos. Y de acuerdo al número de aminoácidos que tenga, vamos a hablar de di, de tri, de tetra, de hexapéptidos. Lo importante que les tiene que quedar de todo esto es, bueno, que sepan qué es lo que son los aminoácidos, qué características tienen, que tienen un grupo carboxilo, un grupo amino, que el hecho de que tengan un carbono quiral tienen actividad óptica, y que puedan, a partir de un determinado aminoácido, poder ionizarlo y a su vez poder calcular el punto isoeléctrico, y cómo se forma la unión peptídica, de qué tipo es esa unión peptídica. Esas son las cosas más importantes. Bueno, les doy este tiempo para que puedan responder las guías. Dijimos 9 y 10, y nos estaríamos viendo en una clase de consulta el día martes a las 15 horas. Que pasen un buen fin de semana y unas excelentes Pascuas en compañía de su familia.